está referido entonces con todo esto ya hemos llevado. Lo último que hemos llevado es la diferencia de proporción. Ahora tenemos que ver entonces el método general para la estimación de los intervalos confidenciales, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos aplicado el método del pivote, ¿no? Que es un buen elemento y también fácil, amigable de poder aplicar, pero hay también otros métodos que son más complicados. Entonces, dentro de esos métodos está precisamente el método de general para la estimación. Ahora, nomás que están entrando sus compañeros y no se puede avanzar. No me deja. Bien, entonces ahora sí, estamos entonces en el método general para la estimación de intervalos confidenciales. A ver, para poder hacer una estimación de general sin entrar al método del pivote, necesitamos entonces tener algún elemento que nos pueda aproximar, ¿verdad? Nosotros habíamos utilizado el método del pivote en sus tres instancias. La primera, que es la identificación del estadístico. Segundo, las acotaciones teóricas. Y tercero, ya despejando dentro de ese rango, cuál sería el comportamiento o el intervalo donde es válido encontrar a un parámetro desconocido, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es prácticamente el método general. Ahora, el método general en sí está dado por lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Las formas como se pueden calcular. En base a ello, entonces, una de las formas fáciles, que no es el definitivo, sería utilizar la desigualdad de Chebyshev, que habíamos planteado, que en valor absoluto, la diferencia entre el valor estimado y el parámetro va a ser menor o igual que una constante K por la desviación estándar del estimador. Y eso va a ser mayor o igual a 1 sobre K cuadrado. Eso habíamos planteado como una forma de solución de la desigualdad de Chebyshev. Ahora bien, si nosotros planteamos la distribución normal como un elemento que nos permita facilitar este cálculo, evidentemente las acotaciones las vamos a tener desde menos z de alfa medios hasta z de alfa medios. Por lo tanto, entonces, conociendo esto, ya es posible que podamos entrar al análisis de nuestra desigualdad de Chebyshev. Es decir, la constante K la voy a identificar con los críticos que tiene la distribución normal. Eso voy a hacer por un lado. Por otro lado, en vez del estimador voy a tener la media muestral y en vez del parámetro la media poblacional. Es decir, que la desigualdad de Chebyshev solo se puede aplicar de manera objetiva para la media de la distribución normal. O sea, no podría yo utilizar, por ejemplo, para la relación de varianzas o para las diferencias. Esto no lo permite, porque como habíamos dicho, lo único que hace la desigualdad de Chebyshev es darnos una acotación de la diferencia que existe entre el estimador y el parámetro, ¿no? En ese marco, entonces, aquí tengo que reemplazando la media como estimador, media muestral, y la media poblacional como parámetro, y considerando las acotaciones de una distribución normal de z de alfa medios, entonces lo que yo voy a poder establecer aquí es un intervalo, ¿verdad? Este intervalo, entonces, evidentemente, en una primera etapa, desarrollando el valor absoluto, me va a dar un rango, entonces, ¿no? Ese rango va a ir, entonces, desde la media muestral menos k veces la desviación estándar de la media muestral, eso menor o igual que nu, menor o igual que la media muestral, más k veces la desviación estándar de la media muestral. Ahora aquí, entonces, para solucionar este problema yo necesitaría conocer las constantes K. Y para eso hemos dicho, ¿no?, que la distribución normal tiene sus acotaciones inferior y superior, y en ese marco, entonces, podemos ajustar
no solamente a la distribución normal, sino también a la distribución T de student de manera general. O sea, de manera general, yo puedo hacer esa situación, ¿no? O sea, hay una aproximación para poder hacer un análisis del intervalo confidencial de manera general. Aquí no hemos establecido ninguna característica, no hemos puesto las condiciones que conocemos que son dos, para muestras grandes y para muestras pequeñas, en función al conocimiento de la varianza. Aquí no estamos estamos planteando de manera general un intervalo que nos puede permitir calcular. Ahora, los valores K son los valores críticos de la función a la cual converge el estadístico, ¿no? Por lo tanto, K puede asumir menos Z de alfa medios o Z de alfa medios. Entonces, eso estará en virtud de ello, ¿no? También puede utilizarse la T de student. Eso es de manera general. Entonces, una forma de encontrar un intervalo confidencial sin conocer, ¿sí?, ningún otro atributo más que la media muestral y su valor con relación a la media poblacional. Bueno, también su desplazamiento, ¿no? Entonces tengo esa situación. Ahora bien, este primer método, que es el más sencillo, ahora vamos a verlo de manera un poco más complicada, ¿no? Más complicada en el hecho de que siempre la interpretación matemática dificulta de alguna forma el encontrar un intervalo confidencial. En ese marco, entonces, ahora sí vamos a partir del concepto, entonces, ¿no? El concepto nos dice entonces que de manera general, para cualquier función, aquí estamos viendo una función irregular que puede ser normal, no sabemos, ¿no? Pero aquí, para poder más o menos entender la aplicación del método genérico, lo que decimos es que aquí hay una superficie, una curva, bajo la cual, por las condiciones de la probabilidad, su valor debería ser 1, ¿no? Si estamos hablando de una distribución de probabilidad, su valor debería ser 1. Y así como está este perfil de distribución de probabilidad, podemos establecer entonces que centralmente la probabilidad de éxito va a ser 1 menos alfa, y alfa 1 sería la probabilidad de fracaso, ¿no? O sea, el error. Lo mismo pasaría con alfa 2, que sería el error. Y esto amerita entonces que podamos tener valores críticos, ¿no? El valor, la función H1, que sería el valor crítico inferior, y H2, que sería el valor crítico superior. Ahora, tanto H1 y H2 no solamente dependen del parámetro, por eso es que aquí abajo está la aclaración. En el caso del inferior, depende también de la porción que está en la curva alfa 1, ¿no? Y el superior también a su vez depende de lo que está en la porción a H2. Entonces, aquí para poder encontrar el intervalo confidencial, que en realidad el intervalo confidencial aquí estaría dado por lo siguiente, ¿verdad? Estaría dado aquí. En realidad estaría dado por este intervalo, ¿no? Este sería el intervalo. Esta sería la situación que yo quiero, que necesito en todo caso, verificar cuál es su valor de esta parte, ¿no? Esta parte es la que yo tendría que trabajar. ¿Ya? Entonces, yo tengo que determinar cuánto vale este intervalo. En función a la curva de distribución que no conozco, que es un f de x cualquiera, y las colas que tampoco las conozco, ¿no? De manera general sé que las colas no deberían estar más allá del 5%. La teoría dice del 10%, pero en la práctica solo se ha podido encontrar valores mayores al 10%, ¿no? No hay 30%, ni 20%, ni 15%. Todos van en el rango del 5% y máximo el 10%. Entonces, aquí la interpretación está la siguiente. Si tengo la curva bajo la cual la probabilidad vale 1, tengo las acotaciones del error alfa 1 y del error alfa 2, el objetivo central es encontrar el 1 menos alfa, que es el valor central. Entonces, aquí hay un proceso de cálculo de áreas, en todo caso. El área de la cola 1 ya está delimitada por su valor, y el área de la cola 2 también está delimitada por su valor. Entonces, lo que falta
es determinar este área, ¿no? Este área es el que tendría que determinar. En términos matemáticos, entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar la probabilidad de la acotación inferior sea menor o igual que el estimador, menor o igual que la acotación superior, y eso vale 1 menos alfa. Es decir, estoy traduciendo qué representa el 1 menos alfa. El 1 menos alfa entonces representa la probabilidad desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Sí? Entonces, como en el método del pivote hicimos 3 pasos, aquí el primer paso sería conceptualizar eso, ¿no? Ahora bien, en otras palabras, considerando que H1, la acotación inferior, debería ser una función de los datos muestrales, ¿sí? Por ser acotación inferior. Entonces, ya entrando al mismo despeje de lo que corresponde, diríamos entonces que la probabilidad del límite inferior muestral va a ser menor o igual que el parámetro, menor o igual que el valor muestral de la función de la acotación superior. Y eso vale 1 menos alfa, entonces, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos tratando de hacer es equiparar este 1 menos alfa con los criterios que tenemos, que lo podemos hacer por complementos o también lo podemos hacer de forma directa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, entonces, en realidad, el área que está acotada de manera central, que nosotros la consideramos como la probabilidad de éxito, ese área va a tener un integral, entonces es un área que hay que integrar. Vamos a integrar entonces desde que H1 hasta H2, y aquí vamos a utilizar la función conjunta del estimador y del parámetro, ¿no? Y eso va a ser igual entonces a 1 menos algo. Entonces, en realidad el intervalo confidencial sería toda esta área que la tenemos que integrar. Integrando esa área, entonces sería la integral del límite inferior de H1 hasta H2 de la función que me relaciona al estimador con el parámetro, ¿no? Esa sería la forma. Ahora bien, entonces este sería el intervalo de manera general. Conociendo las acotaciones teóricas, hacer una integral para calcular este intervalo, ¿no? Esa es una de las posibilidades que se tiene. Ahora bien, la otra posibilidad que tengo es que yo podría ir por partes también, ¿no? Es decir, encontrar más bien las áreas alfa 1 y alfa 2 y por complemento sacar cuánto va a ser el intervalo, debido a que, de acuerdo al marco teórico, todo lo que está bajo el área, bajo esta área, vale 1, ¿no? O más bien bajo esta curva vale 1. Entonces, iríamos también por el lado del complemento, ¿no? Que es otra de las formas. Como habíamos anotado, de la misma forma aquí ahora, entonces solamente iríamos por el complemento. Entonces, esto que está acotado aquí, desde H1 hasta H2, yo podría plantearlo de esta forma, ¿no? Podría plantear primero como una integral de esta área que vendría desde menos infinito hasta el valor crítico, ¿no? Hasta h de 1 de teta. ¿Sí? De la función que relaciona al parámetro con el estimador, por el delta del estimador. Y esta área yo conozco que vale 1 menos alfa. Es igual que en el anterior caso, el área vale 1 menos alfa. En este caso vale alfa 1. ¿Sí? Y de la misma forma, yo puedo encontrar el otro valor, ¿no? Puedo encontrar desde H2 hasta infinito de la función que me relaciona el estimador con el parámetro, ¿no? Y eso va a valer alfa 2 entonces. Entonces, para utilizar el método genérico, yo debería conocer al menos la función que me relaciona al estimador con el parámetro, ¿no? Esa es la condición. Y una vez que conozca, yo lo puedo hacer por partes. Puedo calcular este área inferior o este área superior, o como en el anterior caso, en realidad hacer una integral directa, ¿no? Para calcular cuánto vale el área que me determina el intervalo confidencial.
Entonces, cualquiera de los dos métodos es un método válido para encontrar. Y vuelvo a reiterar, el requisito es conocer la función que relaciona al estimador y al parámetro, ¿no? Al estimador y al parámetro. Eso es entonces con relación al método general para la estimación de intervalos confidenciales. Nosotros hemos estado utilizando más el método del pivote, que es más práctico y que también tiene menos complicaciones. Este método, al manejar áreas en el marco de lo que es la optimización clásica, siempre tiene algunas complicaciones y hay que tener cuidado. Entonces, ¿no? Primero estamos asumiendo aquí, por ejemplo, que esta es una función lineal. Entonces, la integral en realidad de menos infinito a h1 tendría que también considerar la forma como está acotando esta función, ¿verdad? Entonces, siempre tiene sus complicaciones. Con esto habríamos acabado el capítulo 11. Deberían entregar los laboratorios. Nos vamos a dar una semana para no tener complicaciones. Entonces, hasta el día hasta el día martes de la próxima semana, martes es primero, deberíamos tener ya subido al Schoology el laboratorio número 5, ¿no? Y los ejemplos que hemos estado, eso tenía plazo hasta hoy, deberían haber subido ya todos los ejemplos que hemos estado realizando. Con esto hemos acabado, entonces vamos a entrar ahora a ver al método de, vamos a entrar a ver al método de las decisiones estadísticas o lo que le llamamos ensayos estadísticos, ¿no? Bueno, hoy no vamos a hacer está totalmente complicado, les cuento el tema del centro y vamos a tener seguro alguna complicación para movilizarnos, está totalmente tomado. Bien, entonces vamos a llevar ahora vamos a entrar a ver entonces el antepenúltimo, ya estamos aproximándonos al final entonces, ¿no? En este entonces se llama el capítulo 6. Hay varias denominaciones que tiene, ¿no? Una es la prueba de hipótesis estadística, también se llama ensayos estadísticos, se le llama dosimasia de hipótesis, ¿y qué más es? Bueno, pruebas estadísticas también se le llama, ¿no? Entonces, este capítulo es el más importante, es el objetivo último de la inferencia estadística, ¿no? Es decir, construyendo un modelo estadístico, pasando desde las distribuciones en el muestreo, yendo a la estimación puntual, a la estimación por intervalos. El objetivo ya de la inferencia estadística es aplicar como una herramienta que nos permita tres aspectos. Primero, el control. Segundo, la predicción. Y tercero, la toma de decisiones. Entonces, la prueba de hipótesis estadística es algo que realmente es genérico, ¿no? O sea, se utiliza en todo, especialmente en los procesos de investigación, donde hay que formular una hipótesis de partida y una vez que se hace todo el análisis, todo el trabajo de investigación, la hipótesis queda demostrada o queda desechada, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa lógica se maneja en la inferencia estadística. La inferencia estadística sirve para hacer ese análisis prospectivo. Entonces, la prueba de hipótesis estadística tiene un carácter más prospectivo que otra situación. En ese marco, entonces, aquí vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Vamos a presentar los conceptos básicos y la metodología para la realización de pruebas estadísticas y vamos a ilustrar cuál es su aplicación práctica. En realidad, lo que nos interesa es, si bien tenemos que conocer el contexto del marco teórico, lo más importante es cómo se aplica en la práctica, ¿no? Ahora bien, como estamos en unas clases que no son presenciales, necesitamos entonces hablar de la introducción, de los sensores de clasificación, del nivel de significación, de la función potencia, de la dócima de hipótesis simple, de la dócima de hipótesis compuesta, de la dócima de la media de una distribución normal, de la dócima de la diferencia de medias y de la dócima de varianzas de una distribución normal. Entonces, todo esto es lo que vamos a llevar en este capítulo, que va a complementar entonces el análisis que hicimos en los intervalos confidenciales. Bueno, hay todavía algunos temas más. Tenemos la dócima del coeficiente de correlación,
el método general para la dosis, igual que hemos visto que hay un método general para la estimación de intervalos, igual hay un método general para las dosis. Entonces son 12 acápites que vamos a llevar en este capítulo, que también están dentro del programa que se les ha proporcionado el primer día de clases, ¿no? Bien, entonces, considerando que este es un capítulo muy importante, vamos a establecer lo siguiente. En muchos problemas se requiere tomar una decisión entre aceptar o rechazar una proposición o conjetura. Proposición o conjetura. En la inferencia estadística manejamos más el criterio de la conjetura, ¿no? Pero la conjetura la convertimos en una hipótesis, ¿no? Entonces, en muchos problemas se requiere tomar una decisión entre aceptar o rechazar una proposición o conjetura sobre algún parámetro poblacional. Esta proposición o conjetura recibe el nombre de hipótesis estadística y el procedimiento de toma de decisión sobre la hipótesis se conoce como una prueba o un test de hipótesis, ¿no? En realidad, la hipótesis es la respuesta tentativa para la solución de una pregunta de investigación. Por eso hemos dicho que esto está muy relacionado con las investigaciones prospectivas, donde necesitamos una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, la hipótesis es la respuesta tentativa para la solución de la pregunta de investigación. Por lo general, enseguida vamos a ver cómo está compuesto una hipótesis, pero utilizamos la alternativa como una respuesta para la hipótesis principal. Es decir, en realidad, todo el análisis se hace con la hipótesis principal, pero ¿sí? Se utiliza la alternativa como el elemento que nos permite hacer la prospección. Es decir, estamos interesados en demostrar la alternativa que la principal, pero tomamos la decisión sobre la principal. Esa es una de las situaciones más importantes que se tienen. Entonces, eso hay que tener cuidado. Es como existiría un contrasentido, ¿verdad? En el sentido de que todo el análisis lo hacemos con la hipótesis principal, pero la hipótesis alternativa es la que en realidad nos interesa demostrar. Entonces hay como un contrasentido y por eso ya aquí a partir de este capítulo se requiere ¿cómo se podría decir? Se requiere un criterio, ¿no? Un criterio para la aplicación. O sea, no es lineal su aplicación. Hay que tener un criterio mínimo para utilizar esta aplicación. Al realizar inferencias estadísticas, entonces, se acostumbra a adoptar un modelo de decisión. Entonces, este modelo de decisión la vamos a construir en 4 pasos, que enseguida la vamos a plantear. Pero esos 4 pasos nos está estableciendo de manera sistemática cómo tenemos que operar, ¿sí? Entonces, cualquier modelo estadístico consta de 4 elementos. Ahora bien, estos elementos son los siguientes. El primer elemento de un ensayo estadístico o de una hipótesis estadística es la hipótesis nula, ¿sí? A esta hipótesis nula la denominamos hipótesis principal. Vuelvo a reiterar, todo el proceso de la toma de decisiones se hace con la hipótesis principal, pero estamos interesados en demostrar la respuesta que se formula en la hipótesis alternativa. Después está la hipótesis alternativa, que la denominamos H sub A. La hipótesis nula es H sub 0, por si acaso. Entonces, en realidad, cuando yo hago 2 conjeturas en 2 estados en 2 estados que tiene el proceso en sí, entonces voy a formular en la hipótesis nula la hipótesis que no quiero, la conjetura que no quiero demostrar. Y en la alternativa voy a anotar lo que sí quiero demostrar, lo que me interesa demostrar, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Entonces, volviendo a los 4 elementos, el primer elemento es la hipótesis nula, el segundo elemento es la hipótesis alternativa. Aquí está en el orden, en el orden lógico, si vale el término, cómo deberíamos colocar. Sin embargo, en la inferencia estadística siempre se empieza anotando la hipótesis alternativa, que es lo que quiero demostrar, ¿sí?
y después se establece la hipótesis nula. Hay un elemento importante. En el anterior capítulo vimos que si no tenemos el nivel de confianza, no podríamos calcular el intervalo confidencial o el grado de confianza que también se le llama. Aquí en este capítulo también sucede algo parecido y se le denomina al complemento del nivel de confianza, se le denomina nivel de significación. Es decir, que el nivel de significación está considerado como el error permitido en un ensayo estadístico, ¿no? Este error permitido, entonces, la denominamos alfa, ¿sí? Para nosotros el nivel de significación es alfa. En el capítulo del ensayo estadístico, yo tengo que anotar el nivel de significación. En los intervalos confidenciales manejo el nivel de confianza, grado de confianza, ¿verdad? Aquí, al revés, manejo su complemento que se llama nivel de significación. Entonces, el otro elemento es la regla de aceptación, o sea, la regla de decisión que me permite aceptar o rechazar. Entonces, cuando yo hablo, hay 4 elementos que tiene el ensayo estadístico. Las hipótesis, la hipótesis principal, la hipótesis secundaria, el nivel de significación, que le estamos llamando alfa, y la regla de decisión, que es aceptar o rechazar, ¿no? Entonces, son 4 elementos. Bueno, aquí vamos a ver ahora nosotros lo siguiente. En la prueba estadística de hipótesis se trabaja con 2 hipótesis que deben enunciarse de manera explícita, ¿no? Deben pronunciarse de manera explícita. La hipótesis principal es, en realidad, una conjetura sobre el parámetro poblacional. Cuando hablamos de la estadística paramétrica, esto tiene que tener un valor, es decir, hacemos dócimas con valores. El último capítulo del programa son las estadísticas no paramétricas. En esas estadísticas, la hipótesis es un enunciado, porque hablamos de estadísticas enumerativas. Aquí, por el contrario, tiene que haber un valor. Entonces, eso es lo que nos establece la hipótesis principal. Nos dice, la hipótesis que debe probarse o hipótesis nula que se establece con el propósito de ser rechazada. Hemos dicho claramente que nos interesa demostrar la alternativa, por lo tanto, la hipótesis principal con la que tomamos la decisión es un complemento del proceso. Entonces aquí, la hipótesis que debe probarse o hipótesis nula que se establece en el propósito de ser rechazada va a estar establecida entonces con la igualdad. Es decir, voy a indicar que el parámetro es igual a un valor de prueba, que es lo que quiero probar. Pero siempre la hipótesis principal de una u otra forma está relacionada con la igualdad. Donde hemos dicho que el valor teta sub 0 es un valor de prueba, es lo que quiero probar. Si yo tuviera un análisis de cualificación, cuando entramos a un análisis de cualificación, cuando hacemos un criterio de juicio de valor, ¿verdad? Decimos, este es mejor que este, Juan es mejor alumno que Pedro, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando hago un análisis cualitativo, no tengo posibilidad alternativa más que de plantear como un mayor o igual, o al menos, ¿verdad? Entonces, en ese análisis, yo puedo, en la hipótesis principal, indicar que el parámetro es mayor o igual que un valor de prueba, ¿no? Como está aquí. O por el contrario, puedo indicar que sean iguales. Y tendría una posibilidad más, que sería también poder plantear que teta va a ser menor o igual que el valor de prueba. Entonces, o va a ser mayor o igual que el valor de prueba, o va a ser menor o igual que el valor de prueba. Posteriormente está la hipótesis alterna, que es la conclusión a la que se espera llegar. La hipótesis alterna, que es la conclusión a la que se espera llegar. Entonces, digo que la alternativa me va a establecer que teta va a ser diferente del valor de prueba, va a ser menor que el valor de prueba, o va a ser mayor que el valor de prueba. Es decir, son todos los estados contrarios al de la hipótesis principal.
Solamente se toma uno, por si acaso, no son los tres. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comparar la hipótesis principal con la alternativa, con alguna de estas tres posibilidades, ¿verdad? Si no es igual, va a tener que ser desigual, va a tener que ser mayor o va a tener que ser menor, ¿sí? No hay otra posibilidad. En cambio, cuando yo planteo una dócima cualitativa, estoy indicando que la hipótesis principal teta es mayor o igual que el valor de prueba. O por el contrario, es estrictamente menor, ¿sí? Entonces, la hipótesis alternativa sería el estado contrario al de la hipótesis principal. Eso es importante destacar. La hipótesis principal trata de la igualdad de un estado. En cambio, las alternativas tratan lo contrario a ese estado. Entonces, si el estado es igual, lo contrario sería que sea desigual, sea mayor o sea menor. En el caso de estadísticas o de procesos cualitativos, si yo estoy planteando que teta es mayor o igual que el valor de prueba, obviamente su factor contrario sería, o el estado contrario sería que teta sea menor que teta sub 0. Y lo mismo pasaría si yo planteo como hipótesis principal que teta es menor o igual que teta sub 0, lo mismo sucedería que teta sería mayor que el valor de prueba, ¿no? Entonces, estas son las posibilidades. Sin embargo, esto habría que verlo en un contexto de análisis, ¿verdad? Entonces aquí, en realidad lo que nos interesa y las pruebas estadísticas están dadas en función, entonces, a recorridos, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado entonces con esos recorridos. Entonces lo que aquí, por ejemplo, estamos planteando es lo siguiente. Aquí estoy indicando que este es el análisis cualitativo donde digo el parámetro es igual a un valor de prueba, que es el que quiero probar. Sin embargo, yo estoy interesado en demostrar la alternativa donde digo que teta va a ser diferente del valor de prueba. Perdón, aquí hay un error, no tendría que tener sombrero porque es un valor particular, no tiene nada que ver con la estimación. Y por el contrario, la otra posibilidad sería que teta sea mayor que el valor de prueba o que teta sea menor que el valor de prueba. Ahora bien, esto hay que analizar en el contexto del recorrido paramétrico, ¿verdad? El recorrido paramétrico me está indicando que el espacio de prueba es esto, ¿no? Y en este espacio de prueba, lo que estoy haciendo con la hipótesis principal, estoy planteando que dado un valor particular, por eso está aquí entero, ahí se cumple que el parámetro es igual al valor de prueba. En las otras, en esta otra, se va a cumplir que en el recorrido paramétrico el valor va a ser vacío, está abierto, ¿sí? Entonces, eso significa que teta es diferente del valor de prueba. En este otro caso sería sin considerar al punto, eso sería mayor y ese sería su recorrido. Aquí estaría planteando que teta va a ser mayor que el valor de prueba. El valor de prueba está acotado en esta cadena. Y finalmente puedo proponer que sea menor, ¿verdad? Ese sería el recorrido del espacio de prueba. Y aquí diría entonces que teta es menor que teta sub 0. Entonces, eso es importante, Anils. Ahora, lo mismo podemos hacer con la cualitativa, ¿no? Solo que en la cualitativa no hay las tres alternativas para el contraste, porque ya cualitativamente están identificadas de la siguiente forma. Primero, si digo que teta es mayor o igual al valor de prueba, entonces eso ya me está garantizando que a través de un punto esto se va a dar en el espacio paramétrico. Aquí se está cumpliendo que teta va a ser mayor o igual que el valor de prueba. La alternativa que plantearía sería que teta es menor que el valor de prueba. Entonces, eso significa que esto va a ir hacia este otro lado, ¿verdad? Pero solamente ya no son dos, o sea, ya no son tres, sino solamente son dos. Aquí estoy planteando que teta es menor que el valor de prueba. Y lo que puede suceder con un último elemento del análisis, donde diga que teta va a ser menor o igual que el valor de prueba, y eso entonces significa que tomando el punto de
del valor de teta, eso hacia la izquierda, ¿no? Entonces esto es el recorrido. Aquí tendría que teta es menor o igual que el valor de prueba. Y la alternativa estaría planteada cuando teta es mayor que el valor de prueba. Eso significaría que esto va por este lado. Entonces aquí tendría que teta es mayor que el valor de prueba. Entonces tendríamos esa situación en el recorrido, lo que le corresponde entonces al espacio paramétrico, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta y es lo que hemos estado aquí explicando, ¿no? Que en esta introducción los 4 elementos que hay que considerar son la hipótesis principal, hipótesis secundaria, el nivel de significación y la regla para la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Bien, finalmente vamos a hablar de los errores de clasificación y en esta parte nos vamos a quedar. Los errores de clasificación se presentan entonces cuando, evidentemente, si yo quiero aceptar una hipótesis, estoy corriendo el riesgo de que esté en lo correcto o esté en lo incorrecto, ¿no? Y lo mismo sucede si yo rechazo. Si yo rechazo algo que es verdad, entonces estoy cometiendo un error. Vuelvo a reiterar, si yo planteo aceptar algo que está mal, entonces estoy cometiendo un error. Por el contrario, si planteo rechazar algo que está bien, entonces estoy cometiendo un error. ¿Y cómo se da esa contrastación? Se da con lo que está en la muestra y con lo que está en la población. De la muestra la tenemos los datos, de la población es el análisis que debemos realizar. Entonces, vamos a plantear este cuadrito que dice si con la muestra que yo estoy analizando, acepto una hipótesis, con la muestra la acepto la hipótesis, pero resulta que en la población esta hipótesis es falsa. Con la muestra acepto y resulta que en la población es falsa, eso me provoca un error tipo 2, se llama error beta, ¿sí? Error tipo 2 beta. Vuelvo a reiterar. Si con la muestra acepto la hipótesis y resulta que en la población es falsa, entonces cometo un error tipo 2. Si con la muestra rechazo una hipótesis principal y resulta que en la población es cierta, entonces cometo un error tipo 1. Entonces, esa clasificación de los errores tiene que quedarme claro. El error tipo 2 es beta, el error tipo 1 es alfa. Al alfa ya lo conocemos, se llama nivel de confianza. Ahora lo vamos a identificar al beta, que sería que cómo lo conceptualizamos, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedarían 2 celdas, ¿sí? Que son verdaderas, pues, ¿no? Porque si yo acepto una hipótesis y resulta que es cierta en la población, ahí no hay ningún error, es una decisión correcta, ¿no? Por el contrario, si yo rechazo la hipótesis principal y resulta que es falsa en la población, entonces también es una decisión correcta. Entonces, de estas 4 posibilidades, hay 2 decisiones correctas y hay 2 errores. No vamos a volver a reiterar porque esto es importante y es en realidad en lo que da vueltas todo el proceso. Primero, yo siempre voy a tener una muestra. Si con la muestra acepto H sub 0 y en la población resulta que es falsa, cometo un error tipo 2, error beta. Si acepto cuando es falsa, ¿no? Si rechazo H sub 0 y resulta que en la población es cierta, entonces cometo un error tipo 1, alfa, ¿sí?